Buen día a todos y a todas. Bueno, quizás sea buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando vean esto. La clase de hoy vamos a retomar lo que vimos la clase pasada, que tiene que ver con ese origen de la ciencia económica, de la mano de Smith, y, y del desarrollo de su objeto de estudio, digamos, de la aparición de ese objeto de estudio. Cuando hablamos de la economía política lo que estudia es cómo se organiza la sociedad capitalista, cómo es en esta sociedad moderna, para Smith, todavía no denominada modo de producción capitalista, o el capitalismo como nosotros lo conocemos, cómo se organiza la sociedad en esa nueva eh, forma de organización social, valga la redundancia. Eh, y Smith lo primero que dice es que en esta sociedad moderna lo que él vio es un aumento de la producción inédito, un aumento de la producción que no responde a transformaciones físicas, si se quiere, ¿no? Un aumento de la población o un cambio de la maquinaria. Digamos, básicamente tiene que ver con una forma nueva de organización de la producción que responde esencialmente a la división del trabajo. La novedad que ve Smith es la división del trabajo. Yo distinguía en la clase pasada entre la división social del trabajo y la división técnica del trabajo. Smith no las distingue, esto está en el libro de Kisilov, esta distinción entre la división social y la división técnica del trabajo. Sin embargo, nos da pistas y nos da elementos como para poder empezar a configurar de qué se trata esa división del trabajo y cuál es la que nos importa a la hora de entender el rasgo novedoso del capitalismo. ¿Por qué? A ver, vamos a distinguir a qué se refiere la división técnica del trabajo. Bueno, la división técnica del trabajo se refiere a esa división al interior de una unidad productiva, a esa división que tiene que ver con la fragmentación del proceso productivo y con la especialización de cada una de esas partes en manos de una u otro trabajador o trabajadora. Entonces, de repente el ejemplo que pone Smith en su texto, que es el ejemplo de una fábrica de alfileres, donde hay un obrero que estira el alambre, otro que le pone cabeza, otro que lo corta, otro que le saca, le hace punta a uno de los extremos, generando eso que es pinchudo de un alfiler, y otro que lo empaca. Eso responde a la división técnica, y de alguna manera esa división técnica no es una novedad en el capitalismo. Más bien al contrario, digo, esa división técnica existe desde siempre, incluso en las unidades productivas familiares, ¿no es cierto? Digo, probablemente si indagamos en las casas de ustedes, existe una división técnica del trabajo, por así decirle, ¿no? Digo, una división al interior de la unidad productiva. Sin embargo, por supuesto que eso se profundiza a medida que avanza y se desarrolla el capitalismo, pero no es lo específicamente novedoso. Lo más novedoso es la división social del trabajo, ¿no? La fragmentación de distintas tareas que hacen a la reproducción total, ¿no? Si pensamos, digamos, en el extremo, en una comunidad primitiva, probablemente una familia se autoabastecía de todo, ¿no es cierto? Producía la tierra y de ahí obtenía alimentos, criaba un animal, tejía su propia ropa, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente en la unidad familiar se reproducía íntegramente todo eso que necesitaba para su reproducción física, biológica, etc. Y de repente, marginalmente, aparecía una instancia de mercado, a veces una vez por semana, donde se iba a comercializar, intercambiar algún excedente de lo que producía esa familia por otra cosa que no producía, pero digamos, el mercado aparecía como algo más bien secundario, ¿no es cierto? Digamos, como una instancia que en la jerarquía de cómo se organizaba la sociedad y cómo se reproducía esa sociedad, no ocupaba un lugar central. Distinto de lo que sucede en el capitalismo. En el capitalismo, al generalizarse, al expandirse la división del trabajo, esta división del trabajo que vamos a decir que es social, ¿no? Y que yo
hacía alusión tanto en el video anterior como en la clase anterior que tuvimos, en la clase sincrónica, a esto de que es tan incorporado lo que nosotros tenemos, la división del trabajo, que la segunda pregunta que hacemos a alguien, si no la primera, es a qué te dedicas, ¿no es cierto? Es decir, qué lugar ocupás en esa sociedad, qué parte de la producción social que necesita una sociedad es la que vos provees con tu trabajo, ¿no? ¿Qué lugar estás ocupando? Muy bien. Entonces esta división social del trabajo se generaliza y por lo tanto las personas nos especializamos en una determinada cosa y al especializarnos en esa determinada cosa lo que sucede es que empezamos a tener dependencia de otras personas, porque yo me especializo en dar clases de economía y por lo tanto voy a tener una dependencia de quien produzca carne, leche, verduras y frutas, porque no me puedo proveer de todo eso. Y necesito de un otro, de una otra, que me provea de esas cosas. ¿Y dónde se va a dar ese intercambio? ¿No? Ya les estoy dando ¿de dónde me voy a proveer de lo que tiene el otro a cambio de lo que yo proveo? Bueno, en el mercado. Y es así como aparece esta instancia del mercado como una instancia central en el capitalismo, ¿no? Es decir, esta división del trabajo lleva al intercambio y ese intercambio lleva a esta instancia del mercado, donde en el mercado vamos a intercambiar el producto de mi trabajo con el producto del trabajo ajeno, ¿no? Con el producto de distintos trabajos, porque además el intercambio es tan generalizado, la división del trabajo es tal que probablemente yo tenga millones de intercambios para proveerme de todo lo que necesito, ¿no? Pero claro, para llegar al intercambio, para saber cómo hacer ese intercambio, necesito conocer el valor del producto de mi trabajo, de mi mercancía. ¿Sí? ¿Por qué es una mercancía? Y bueno, porque es eso que llega al mercado, que tiene valor. Y Smith se pregunta entonces, ¿qué determina el valor de las mercancías? ¿Qué es lo que le da valor a una mercancía? Lo primero que va a decir, y distingue, se tienta con decir que es la utilidad lo que le da valor, pero de repente, ¿qué ve? Ve dos bienes, dos mercancías, que una tiene mucho valor de uso, pero poco valor de cambio, que es el agua, y ve otra mercancía que tiene poco valor de uso, pero muchísimo valor de cambio. Con lo cual, esta paradoja del agua y el diamante, como la denomina él, lo hace correrse de esa hipótesis de que es la utilidad lo que otorga el valor de cambio. Dicho esto, no es entonces la utilidad lo que otorga el valor de cambio, busca otra fuente del valor y esa otra fuente del valor es el trabajo humano. Sostiene entonces que lo que determina el valor de las mercancías es el trabajo incorporado en una mercancía, que el valor de este peine, por ejemplo, estaba usando, el valor de este peine está determinado por el tiempo de trabajo incorporado, por el tiempo de trabajo que yo demoré en producirlo. Por supuesto que eso tiene algunos problemas, tiene algunas dificultades, porque hay trabajos más simples y hay otros trabajos más complejos, pero a Smith eso no le resulta un problema, porque en el peor de los escenarios, si los trabajos tienen distintos niveles de complejidades, lo que pasaría es que tantas horas de trabajo simple corresponderían a tantas horas de trabajo complejo y que por lo tanto todo se puede sintetizar en horas de trabajo simple, como una suerte de simplificación, digamos, como si yo dijera que una hora de un trabajo complejo es igual a 3 horas de trabajo simple y entonces en el intercambio no dejan de intercambiarse horas de trabajo simple. Sin embargo, Smith empieza a ver algunas dificultades, porque dice, bueno, muy bien, yo conozco el tiempo de trabajo que me llevó producir esta determinada mercancía,
el tiempo de trabajo que el tiempo de trabajo me llevó a hacer una determinada mercancía. Sin embargo, no conozco el tiempo de trabajo que a los otros y a las otras productoras de mercancías les llevó a hacer es la otra mercancía que tienen en su poder y de la cual son poseedores. Con lo cual, ese intercambio no puede hacerse de manera consciente, no puede hacerse de manera, sí, con el conocimiento pleno de que lo que yo estoy intercambiando es un intercambio de equivalentes. Porque para yo garantizar que el producto de mi trabajo, que es este peine, que contiene, supongamos, 3 horas de trabajo, se intercambio por otras 3 horas de trabajo, debería conocer los procesos productivos del resto de las mercancías por las que voy a intercambiar este peine. Y eso es una dificultad, porque lógicamente puedo conocer a lo mejor algún que otro proceso productivo, puedo ir a intercambiarlo por una caja de ravioles y conocer el tiempo que lleva la producción de una caja de ravioles. Sin embargo, no puedo garantizar que los tiempos de trabajo sean equivalentes, ¿verdad? No puedo garantizar que los tiempos de trabajo sean equivalentes. Dicho esto, Smith intenta de buscar una mercancía cuyo valor no varía a lo largo del tiempo. ¿Qué sería eso? Una suerte de medida invariable del valor. Es decir, así como, y vamos a hacer esta comparación, así como si yo quiero saber si la pared que tengo acá a mi derecha es más larga que la pared que tengo detrás mío, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago para comparar una pared con otra y decir esta pared es tanto más larga que esta otra o tanto más chica, no importa? Tomo una medida invariable de la longitud. ¿Cuál es esa medida invariable de la longitud que tiene un carácter universal? El metro. Entonces tomo un metro, que en principio no varía su valor, su longitud. Digo, no varía su longitud, el metro no, tomo el metro y digo, entonces esta pared mide 5 metros y esta pared mide 3 metros. Porque comparé con esa tercera medida de la longitud, que era el metro, que no varía, medí una pared, medí la otra y pude sacar la conclusión de que una pared mide 2 metros más que la otra. Sin embargo, Smith no logra encontrar esa medida invariable del valor ahora. ¿Por qué no logra encontrar esa medida invariable del valor? ¿O qué es lo que intenta buscar como medida invariable del valor? Digamos, su pretensión, ¿cuál era? De vuelta, buscar una tercera mercancía con la cual yo pueda comparar el peine y la caja de ravioles con otra mercancía. Ahora vamos a ver los ejemplos que pone Smith. Con otra mercancía que me permite entonces decir esto representa tanto de esta tercera mercancía y los ravioles representan tanto de esta tercera mercancía que por lo tanto puedo garantizar cuál de las dos mercancías tiene un valor mayor y qué relación tienen entre ellas, es decir, el peine es 2 veces la caja de ravioles o al revés, la caja de ravioles es 2 veces o 3 veces el peine, ¿verdad? Entonces, para eso, Smith busca infructuosamente, les adelanto, un spoileo, una medida invariable del valor. Esa medida invariable del valor la busca con los granos, dice a ver qué pasa con los granos, pero ya sabemos que el valor del trigo varía a lo largo del tiempo. Si hay una sequía, esa tonelada de granos va a valer más que si hay un clima espectacular del sol perfecto combinado con la lluvia perfecta y que entonces
esa tonelada de granos va a valer menos, porque hubo una buena cosecha, con lo cual no hay escasez de ese bien. Ahora vamos a hablar en un rato de la escasez. Y por el otro lado, también busca una medida invariable del valor en los metales preciosos, pero también también descubre que los metales preciosos varían su valor, ¿no es cierto? Que la plata y el oro varían su valor. Incluso Smith es contemporáneo, digamos, digamos, Smith escribe, creo que esto no lo dijimos, ¿no? Escribe su obra en 1776. 1776 es el año de publicación de la investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y digamos, es un momento en el cual está en explotación las minas de América Latina, ¿no? Por ejemplo, las minas de lo que era el virreinato del Alto Perú. Y entonces, en ese entonces, varía permanentemente el precio de los metales preciosos, bajan, ¿no? Ante la abundancia que aparece, con lo cual no les sirve ni los granos ni los metales preciosos como una medida invariable del valor, porque lógicamente están variando permanentemente su valor y no puede garantizar entonces que sirva esa mercancía que está tomando Smith, no puede garantizar que sirva, ¿sí? Para comparar el valor de otras mercancías, de terceras mercancías, ¿de acuerdo? Pero además, Smith va a tener un tercer obstáculo, dijimos. El primer obstáculo es que no podemos conocer concienzudamente los procesos productivos y por lo tanto no podemos garantizar que lo que a mí me llevó 3 horas de trabajo, al otro que me ofrece su producto para intercambiarlo, también le haya llevado 3 horas de trabajo, ¿no es cierto? Tampoco encuentra una medida invariable del valor, pero se encuentra con un tercer obstáculo. Yo diría que quizá es el más interesante, sin lugar a duda. Y ese tercer obstáculo es que Smith descubre que hay un intercambio que no es un intercambio de equivalentes. ¿Cuál es ese intercambio que no es un intercambio de equivalentes? El tiempo de trabajo, presten atención, el tiempo de trabajo que vende un trabajador y el salario que le pagan por ese tiempo de trabajo. Es decir, Smith empieza a olfatear, a descubrir algo que nosotros vamos a recontra conocer en el capitalismo, que es la explotación. Lo digo así, lo voy a dejar para más adelante. ¿Qué es lo que está descubriendo? Está descubriendo que cuando un trabajador trabaja 8 horas, al final del día le pagan un salario por esas 8 horas de trabajo y no le pagan el total de lo que produjo. Cuando ese trabajador se va con el salario que obtuvo por sus 8 horas de trabajo, no vuelve a comprar otras 8 horas de trabajo. Comprará 4, 5, 3 horas de trabajo, dependerá, pero no vuelve a comprar las 8 horas de trabajo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Voy de vuelta. Cuando el trabajador intercambia las horas de trabajo dedicadas en un proceso productivo a cambio de un salario, ese salario no logra cubrir la misma cantidad de horas de trabajo que el trabajador puso en marcha en ese proceso productivo, ¿no? Es decir, que Smith empieza a ver que hay una parte de las horas que trabajó el trabajador que no se las lleva el trabajador en forma de salario, ¿de acuerdo? Con lo cual no puede garantizar que el valor de las mercancías esté dado exclusivamente por el tiempo de trabajo. Smith intenta desarrollar una teoría que sea la teoría del valor trabajo, donde el valor de las mercancías esté determinado por el tiempo de trabajo, ¿sí? Donde el valor de las mercancías esté determinado por el tiempo de trabajo, pero no lo consigue. Porque tiene estos 3 obstáculos con los que se topa. E insisto, el tercero me parece que es el más interesante, porque es el que nos va a dar la pauta para
lo que venga luego, ¿sí? Y acá entonces dice, no todo el producto del trabajo se lo queda el trabajador. Y va a decir que esa teoría de la ley del valor trabajo, es decir, que las mercancías tienen valor por ser producto del trabajo humano, es válida únicamente en una sociedad ruda y primitiva. ¿Qué quiere decir Smith? Veo como que también es una engaña pichanga, porque viene contándonos, bueno, a ver, ¿de qué va el capitalismo? El capitalismo tiene el rasgo novedoso que es la división del trabajo, que esa división del trabajo lleva al intercambio, que ese intercambio lleva a la necesidad de conocer el valor para poder ir al mercado a ejecutar el intercambio. Intenta desarrollar qué es lo que le da valor a las mercancías, primero diciendo que le tienta a decir que es la utilidad, pero en realidad no, porque hay algunas cosas muy útiles que tienen poco valor de cambio y otras cosas con poco útiles que tienen muchísimo valor de cambio. Por otra parte dice, es el tiempo de trabajo lo que determina el valor de la mercancía, pero se encuentra con una serie de obstáculos que lo lleva a abandonar esa teoría del valor trabajo y a decir que esa teoría del valor trabajo es únicamente válida en una sociedad ruda y primitiva. Entonces vos le decís a Smith, cuando llega ahí, que es el capítulo 5 de su libro, le decís, pero Smith, vos me ibas a contar de qué iba el modo, esta sociedad moderna, ¿no? Que nosotros podemos denominar capitalismo, pero me decís que esto es válido solamente para una sociedad ruda y primitiva. Bueno, de alguna manera igual Smith quiere dejar eso, porque no es que rompe su manuscrito y no lo publica, sino que eso aparece en su publicación de su libro, ¿no? No es menor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esa sociedad ruda y primitiva que hace que esta teoría del valor trabajo sea válida? Y lo que pasa en esa sociedad ruda y primitiva, para Smith, que es lo que la caracteriza esa sociedad ruda y primitiva, es que no hay acumulación de capital y no hay propiedad privada de la tierra, apropiación privada de la tierra. Por lo tanto, el producto del trabajo es íntegramente generado por el trabajador, porque no hay nadie más, digamos, no hay otro actor, otra actriz en la producción, ¿no? Es decir, se imagina una sociedad de productores de mercancías simples, donde entonces yo produzco mi propio peine. Y lógicamente el producto de mi trabajo me lo voy a quedar íntegramente yo, porque en ese proceso productivo no apareció nadie más. ¿Qué es lo que pasa en el capitalismo que nosotros sabemos permanentemente y que ya incluso un poco lo empezamos a hablar? Que cuando yo produzco este peine en esta sociedad moderna, probablemente haya otra persona que sea la dueña de los medios de producción que se llama capitalista. Entonces yo soy la trabajadora y hay otra capitalista que se va a quedar con parte del valor de este peine. Con lo cual, si yo trabajé 8 horas y produje este peine y en el intercambio, ¿no? El peine vale, no sé, 100 pesos, yo no me voy a quedar con esos 100 pesos. Hay una parte de esos 100 pesos que se la va a quedar, ¿quién? La capitalista. Y otra parte que se la va a quedar la terrateniente, ¿sí? ¿Por qué se va a quedar la terrateniente? Porque también se va a llevar una tajada del valor total del peine. ¿Está claro? Entonces, Smith abandona la ley del valor trabajo, dice que es válida únicamente en esa sociedad ruda y primitiva y expone una nueva ley del valor, que ya no es la de la ley del valor trabajo, sino que es una ley que la va a llamar, a denominar, la ley del valor de los costos de producción. ¿Qué quiere decir la ley del valor de los costos de producción? Lo que va a decir Smith es que hay costos de producción y que tengo que sumar los costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción? Bueno, va a decir que son 3 los costos de producción. Un primer costo de producción es el salario que se le paga a la trabajadora o al trabajador que intervino en el proceso productivo de un determinado bien, en este caso del peine. En un segundo lugar, otro costo de producción es la ganancia que
ese componente de la ganancia, ¿a quién corresponde? A los y las capitalistas. Entonces hay que sumar el salario que se le paga a la trabajadora o trabajador, a la ganancia que se lleva la o el capitalista, más la renta que se queda la terrateniente o el terrateniente. Toda esa suma da como resultado el precio o el valor de la mercancía. ¿De acuerdo? Entonces hay dos teorías del valor. Una teoría del valor que la tiene que abandonar porque no la logra validar, no la logra comprobar en esta sociedad moderna, que es la ley del valor trabajo y que la destina, la tira, la patea a una sociedad ruda y primitiva, que dicho sea de paso, no lo dijimos, esa sociedad ruda y primitiva es una sociedad ruda y primitiva imaginaria de Smith, digamos. No está fechada, no es que puede decir esto sucedió, esta sociedad ruda y primitiva sucedía en tal lugar. Es una fantasía prácticamente, ¿no? Esa sociedad donde no hay acumulación de capital, no hay propiedad privada de la tierra y donde el producto íntegro del trabajo se lo queda al trabajador porque nadie más participa en ese proceso productivo. Y elabora una nueva teoría que es la de los costos de producción. Y acá hay algo que es interesante y espero que me presten atención, tienen que prestar mucha atención, pero también lo tienen en el texto de Kicillof, es que de alguna manera es tautológico decir eso, porque obviamente que el valor de una mercancía es igual a la suma de esos tres componentes. De hecho, eso no quiere decir que esas sean las fuentes del valor, que el trabajo, el capital y la renta sean las fuentes del valor. Lo que está diciendo es que el valor se distribuye entre esos tres componentes y que entonces obviamente el resultado es que la suma de esos tres componentes es igual al valor de la mercancía. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que esa sea la fuente del valor, ¿sí? Y esto, sobre este punto, es que se va a basar la discusión y la teoría de un continuador crítico de Smith que es David Ricardo. Pero alto, todavía no voy a empezar con David Ricardo. Le voy a dedicar unos minutos más a terminar Smith. Que lo que está diciendo es que Smith sí está diciendo soslayadamente que el trabajo es tan productivo como el capital y que el capital y el trabajo son tan productivos como la tierra, ¿no? Y que entonces todos esos crean un poco de valor y la sumatoria de ese valor que crean da como resultado el valor de una mercancía. Y que entonces si una mercancía tiene más valor, tiene un componente mayor de tierra, va a tener, digamos, se va a llevar, lo digo de otra manera, si la tierra participa con mayor énfasis en el proceso productivo de un determinado bien, de una determinada mercancía, el componente de renta va a ser mayor que si que una producción muy trabajo intensiva, donde entonces el trabajo sea más protagónico, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, la producción textil. O si el capital, ¿no? Si la maquinaria, por decir así, si una máquina tiene mucho predominio en un determinado proceso productivo, el capital se va a llevar la ganancia, va a tener un componente muy, muy relevante. Lo cierto es que estas dos teorías del valor que Smith menciona, desarrolla en sus primeros 7 capítulos de su libro, es más, en los primeros 6, ¿no? En el capítulo 5 habla de la ley del valor trabajo, que luego deja para esa sociedad ruda y primitiva, y la ley de los costos de producción, que desarrolla el capítulo 6 de su libro. Está sentando las bases de todo lo que va a ser la economía, la ciencia económica, la economía política clásica, la crítica de la economía política clásica que va a hacer Marx, y la economía
como yo digo, a secas, entre comillas, la economía neoclásica, ¿no es cierto? Porque estas dos teorías del valor van a ser la gran divisoria de aguas. Y fíjense las consecuencias políticas que tiene una y otra. Si yo tomo la ley del valor trabajo y digo que lo que produce un trabajador genera valor, pero no todo se lo queda al trabajador en forma de salario, hay una parte de eso que produjo el trabajador cuya fuente del valor es el trabajo humano, pero no todo va a parar al trabajador, una parte irá a parar al capitalista y otra parte al terrateniente. Lo que estoy diciendo es que ahí hay una especie de digamos, saque de tajada por parte del capitalista y por parte del terrateniente de lo que produjo el trabajador. Empiezo a olfatear lo que dije antes, que es la explotación. Y por lo tanto empieza a haber un conflicto, ¿no? Empiezo a distinguir, a visualizar una sociedad esencialmente conflictiva, donde yo trabajé y una parte de lo que yo trabajo se lo queda otra persona, ¿sí? En su carácter de capitalista o terrateniente. Y eso que se está quedando da cuenta, va a configurar una sociedad conflictiva donde va a haber choque de intereses, ¿sí? Entre comillas, digamos, una lucha de clase, podemos empezar a percibir. Eso es una sociedad esencialmente conflictiva. Por otro lado, si yo tomo la ley de los costos de producción, puedo decir que la ley de los costos de producción, va a configurar una sociedad, si se quiere, armónica. ¿Por qué? Porque da a entender que cada cual, trabajadora, capitalista y terrateniente, se quedan con una parte del valor total de ese producto en función de cuánto aportaron a ese proceso productivo, de cuánto aportó el trabajo, de cuánto aportó el capital y de cuánto aportó la tierra, ¿verdad? Entonces configura una sociedad, si se quiere, armónica, ¿sí? Entonces fíjense cómo de estas dos teorías del valor surgen escenarios absolutamente distintos. Y digo más, hoy podemos pensar qué es lo que pasa cuando, ante un aumento de salarios, ¿qué dice algún sector? Dice, bueno, pero si aumentan los salarios, ¿qué pasa? Y hay algunos que dicen, no, si aumentan los salarios, eso se traslada a los precios, se traslada al valor de las mercancías. Entonces estoy pensando en una teoría del valor como la segunda, la de los costos de producción, que aumenta el salario y aumenta el valor de la mercancía. Sin embargo, si yo tuviera que defender, ¿no?, un trabajador a mí misma, ¿no?, que quiero que me aumenten los salarios, puedo decir, no, si aumenta el salario, lo que puede pasar, para que no se traslade a precios eso, es que baje tu ganancia. Dame parte de tu tajada y distribuyamos esa torta, distribuyamos ese valor que se genera, donde yo participo y quiero que me des más parte de eso. Y esa es la distribución, eso hace a la distribución del ingreso, ¿no es cierto? ¿Cómo se distribuye el valor de este peine? Este peine, si cuesta 200 pesos o 100 pesos, no me acuerdo qué día había dicho hace un rato, creo que 100 pesos, si cuesta 100 pesos, ¿cuánto se lleva el trabajador o la trabajadora y cuánto se lleva el capitalista o la capitalista? ¿No? Y eso puede ser una disputa, sin mover un centavo el valor de este peine, ¿está claro? Entonces va a haber una sociedad conflictiva, esencialmente. En esencia se configura una sociedad conflictiva. En ese punto es que deja Smith, sin hacer explícito todo esto que yo acabo de hacer explícito, deja Smith en esa teoría del valor de los costos de producción, ¿no?, abandonando la teoría del valor trabajo. Bueno, llegando casi a los 35 minutos, vamos a dejar Smith y vamos a dar lugar a este nuevo autor, que es David Ricardo, que publica su obra y escribe 40 años después, un poquito más, publica su obra en 1817, también en Inglaterra,
Y Ricardo ya se enfrenta, ya se encuentra con una sociedad moderna, con este capitalismo más avanzado, más desarrollado, de alguna manera más desenvuelto, ¿no? Y eso le permite entonces ser un continuador crítico de Smith, porque tiene más elementos también para analizar, más expuestos. Sin embargo, Ricardo retoma a Smith muy fuertemente, lo retoma pero lo mejora, si se quiere, o más que lo mejora, digamos, lo pule, ¿no? Algunos flancos que había dejado Smith los va a retomar. Y es tan así que Ricardo arranca su libro, que se llama Principios de Economía y Tributación, donde muy centralmente Ricardo se va a dedicar a estudiar cómo es que se distribuye el producto total de una mercancía efectivamente, entre trabajadoras y trabajadores, capitalistas y terratenientes, y tiene que dar cuenta de eso, de qué va, a qué corresponde, a qué responde cada parte que se lleva cada uno de estos actores que intervienen y actrices que intervienen en ese proceso productivo. El capítulo 1 de Ricardo es sobre el valor, ¿no? Entonces se va a preguntar qué es lo que determina el valor de la mercancía nuevamente, es la nueva pregunta que se va a hacer. ¿Y qué va a decir? Va a decir que va a hablar de esta cuestión de la utilidad. Dice, bueno, a ver, Smith se había trabado con la paradoja del agua y el diamante. Sin embargo, si bien una no determina la otra, porque Smith ya se había dado cuenta que la utilidad no determinaba el valor de cambio, sí lo que sucede es que es una condición necesaria para que tenga valor de cambio. No es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que es una condición necesaria? Quiere decir que no puede tener valor de cambio si no tiene valor de uso. Es decir, si algo no es útil, no va a tener valor, no lo vamos a ir a intercambiar, digamos, a comprar. Sin embargo, alguien me puede decir, bueno, la utilidad no es la misma para todas las personas, para algunas personas una mercancía es más útil que para otras. Lógicamente, ¿sí? Vamos a dejar eso de lado, pero efectivamente, este carácter de la utilidad va a dar un componente que es subjetivo, ¿no? Del cual se va a tomar mucho la teoría neoclásica. Vamos a ver cómo la teoría neoclásica va a construir prácticamente una teoría económica en base a la subjetividad. Pero no me voy a adelantar. Entonces, decía que Ricardo lo que hace es delimitar el papel que juega la utilidad. ¿Y qué es lo que dice? Dice que la utilidad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para que tenga valor de cambio. ¿Y qué es lo que le va a dar valor de cambio entonces a una mercancía? Bueno, Ricardo va a decir, lo que le va a dar valor de cambio, y Smith, venías bien vos por donde venías, es en la mayoría de los bienes, es el trabajo humano. En esos bienes que son reproducibles por el trabajo humano, valga la redundancia, la fuente del valor va a estar dada por el trabajo humano, ¿sí? La fuente del valor va a estar dada por el trabajo humano. En esas mercancías en las cuales que son reproducibles. Que son la mayoría. Ricardo va a decir, la mayoría de las mercancías son reproducibles por el trabajo humano y el valor va a estar dado por el trabajo humano. ¿Qué cosa no va a tener valor por el trabajo humano? Bueno, esas mercancías que son escasas, que no son reproducibles por el trabajo humano. ¿Y cuáles son esas mercancías no reproducibles por el trabajo humano? A ver si se van dando cuenta, si la van pensando, si la están diciendo ahí en sus casas o donde estén mirando este video. ¿Qué cosas no son reproducibles por el trabajo humano? Bueno,
los recursos naturales, ¿no? Esas cosas que produce la naturaleza y que los seres humanos no podemos reproducir, ¿sí? Por ejemplo, la tierra, los metales preciosos, ¿sí? El petróleo, son todas cosas que no podemos reproducir la tierra, ¿no? Decir, bueno, a ver, ahora acá voy a reproducir 3 hectáreas más con esta fertilidad. No puedo, ¿sí? Es un bien escaso. Puede ser más abundante o menos, pero es escaso. Al fin y al cabo, está dada la cantidad, es una cantidad reducida que no puede multiplicarse al infinito. ¿Y qué otra cosa tampoco es reproducible por el trabajo humano, por cualquier trabajo humano por lo menos? Las obras de arte, ¿no? ¿No es cierto? Las obras de arte son un bien escaso, ¿sí? Alguien me puede decir, bueno, también las cuestiones de, no sé, los coleccionistas coleccionan cosas que a veces no se vuelven a reproducir, ¿sí? Cosas antiguas o, no sé, cosas que tienen edición limitada, ¿no? Esta idea de la edición limitada es como que no solo tiene valor por ser producto del trabajo humano, sino también tiene valor por ser algo limitado, por ser algo escaso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, por lo tanto, Ricardo elabora su teoría del valor en base a 2 fuentes del valor. Empieza a ordenar, ¿no? Todo eso que Smith había dicho. Smith no termina de hablar de la escasez, pero en algún momento mete algún bocadillo, pero lo vamos a dejar de lado. Pero Ricardo sí ordena y dice, hay una condición necesaria, pero no suficiente, que es que sean útiles esas mercancías, que tengan utilidad. Y luego, la fuente del valor de cambio va a estar dada por 2 componentes. En la mayoría de los casos, el trabajo humano, y en alguna pequeña porción de mercancías, la fuente del valor va a estar dada por la escasez, ¿sí? Estos componentes, utilidad, trabajo y escasez, estas fuentes del valor, yo les decía que nos van a acompañar un poco en todas las teorías, ¿no? Vamos a ver la teoría neoclásica y vamos a ver que también utiliza estos 3, solo que los jerarquiza de una manera distinta. Y en Marx también van a aparecer estos tres componentes, pero los ordena de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, Ricardo a Smith un poco lo que le dice es, vos venías muy bien diciendo que lo que le daba valor a las mercancías era el trabajo humano, pero desbarrancaste cuando mandaste esa teoría a ese estado rudo y primitivo. Había que sostener esa teoría del valor trabajo. Y Ricardo, ¿qué va a decir? Lo que va a decir es que la única fuente del valor es el trabajo humano. Entonces lo que tiene que demostrar, y ese es el desafío de Ricardo, es demostrar que las mercancías, así sea que el valor de la mercancía se distribuya en salario para los y las trabajadoras, en ganancia para los y las capitalistas y en renta para las y los terratenientes, tiene que demostrar que ese salario, esa ganancia y esa renta provienen también del trabajo humano. Entonces, muy bien. Ricardo va a decir que efectivamente el salario que se le paga al trabajador proviene del trabajo humano, que ese salario va a ser un salario de subsistencia, esto se los cuento porque también una gran motivación para desarrollar su teoría en el caso de Ricardo es la distribución, la cuestión de la distribución, no solo que genera valor, sino cómo se distribuye ese valor. Entonces dice, hay una parte que va a parar al trabajador que es el salario, un salario de subsistencia. ¿A qué se refiere con un salario de subsistencia? Bueno, a un salario que permita subsistir. Y cuando digo subsistir es alimentarse y volver al día siguiente a trabajar y no mucho más. Es más, tomo una teoría que es terrible del salario, que es la teoría de Malthus. ¿Qué dice la teoría de Malthus? Dice, si el salario aumenta mucho, por encima de un salario de subsistencia, lo que va a generar es que esos trabajadores y esas trabajadoras quieran tener más hijos e hijas. Y cuando tengan más hijos e hijas, esos hijos e hijas van a tener que comer y van a necesitar alimentos que no va a haber, entonces van a morir de hambruna.
Y si el salario fuera menor al salario de subsistencia, también se van a morir. ¿Por qué se van a morir? Porque no les va a alcanzar para sus alimentos. Por lo tanto, el salario tiene que ser exactamente de subsistencia. Así de bestial es la teoría del salario de Malthus que toma Ricardo. Entonces Ricardo dice, bueno, resuelto el tema del salario, el salario efectivamente proviene del trabajo humano. ¿Qué pasa ahora con la ganancia? ¿De dónde proviene la ganancia? Bueno, la ganancia es eso que se le paga al capitalista, que se apropia el capitalista, más que se le paga, que se apropia el capitalista por la intervención del capital que puso en juego, en funcionamiento, el capitalista en el proceso productivo. ¿Y qué es ese capital? Bueno, ese capital lo podemos pensar como un montón de máquinas, ¿no? De herramientas con las cuales se produce en un determinado proceso productivo, ¿no? Y también con las materias primas, que son esos recursos, digamos que es una suerte de capital que interviene en el proceso productivo, ¿no? Esa materia prima y ese equipo y maquinaria que interviene en un determinado proceso productivo, el que sea. Y entonces Smith se pregunta, ¿qué es esa maquinaria y esas materias primas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen de eso? Y Ricardo va a decir que esa materia prima, que esa maquinaria, no es otra cosa que un trabajo humano pretérito, que un trabajo humano pasado, que el resultado de un trabajo humano hecho anteriormente. Y que entonces, cuando yo estoy viendo que en un proceso productivo interviene el trabajo vivo de un trabajador, e interviene una maquinaria, lo que estoy viendo en realidad es que lo que está interviniendo es un trabajo humano muerto, pretérito, pasado, hecho en un proceso productivo anterior, que fue en el proceso productivo de elaboración del plástico con el cual voy a hacer este peine. O la máquina que hace que esto se convierta, ¿no? Una inyectora, ¿no? Seguramente esto se hace con una inyección, ¿no? No sé si alguna vez vieron cómo es el proceso productivo de los plásticos. Son unas inyectoras que tienen como una especie de embudo donde pones todos unos pedacitos chiquititos de plástico y que entonces pasan por una matricería, lo derrite el plástico a una temperatura altísima, ¿no? Debe quemar, terrible debe ser lo que quema ese plástico hirviendo, y toma la forma del molde que sea, en este caso el molde de este peine. Me imagino que debe ser así el proceso para producir ese peine. Entonces se derrite el plástico, toma la forma del peine y sale el peine. Bueno, esa maquinaria que intervino ahí y ese plástico, ¿no? Esos pedacitos de plástico que son como si fueran como si fueran unos confites bien chiquititos, más chiquitos que los rocklets, unos confites bien chiquititos que van pasando y que es el plástico que se va derritiendo, que proviene de la industria petrolera, ¿no es cierto? El plástico. Entonces, eso que está interviniendo no es otra cosa que el producto de un trabajo que Ricardo va a decir es un trabajo muerto, porque está mortificado, si se quiere, en ese proceso productivo, en esa maquinaria, en ese plástico, ¿no? Entonces, le podemos decir trabajo muerto, trabajo pretérito, trabajo anterior. Y acá quiero sofisticarlo, digo, ese trabajo puede ser un trabajo hecho en otra parte del mundo, en otra, digamos, si yo estoy usando una inyectora viejísima, qué sé yo, de los años 50, pero que todavía funciona, bueno, es trabajo humano hecho hace 70 años y quizá es una inyectora importada de Bélgica, hecha por belgas, o a lo mejor es hecha por inmigrantes ilegales, qué sé yo, senegaleses, ¿no? Digo, que están trabajando en Bélgica y que produjeron con el fruto de su trabajo esta maquinaria, y que esta maquinaria hoy está interviniendo en el proceso productivo del peine, ¿no? Digo, no importa, en definitiva es trabajo humano también. Entonces decimos, la pretensión de Ricardo es demostrar que la mercancía
tiene valor valor de cambio por ser producto del trabajo humano. Y Smith, que se había topado con el problema de que había una parte que se quedaba el capitalista y que entonces no podía decirse que todo el valor estaba determinado por el trabajo humano, Ricardo lo va a poder sostener, porque dice, ojo, ese capital no es otra cosa que trabajo humano pretérito, trabajo humano anterior. Ahora, lo que falta ver es qué pasa con eso que se queda el terrateniente, que es la renta. ¿Cómo se puede explicar que la renta que se queda el terrateniente también proviene del trabajo humano, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos que llegar a determinar. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que pasa que esa renta de la tierra que se queda el terrateniente también pueda entenderse como que es el resultado, como que la fuente última de eso es el trabajo humano? Y esto se los voy a dejar, no se los voy a contar, se los voy a dejar para la clase que viene. ¿Sí? En la clase que viene vamos a retomar a partir de Ricardo y de cómo Ricardo elabora una teoría de la renta que va a ser central para Ricardo, central para Marx también, y central para entender la economía argentina, la economía política argentina, ¿sí? El papel que toma la renta de la tierra. Yo antes de dejar, quiero hacer una reflexión. Fíjense que tanto Smith en esta teoría, esa primera teoría del valor, la teoría del valor trabajo, y Ricardo retomando y jerarquizando, ¿no? Posicionando nuevamente como fundamental la ley del valor trabajo para entender esta sociedad moderna, lo que están diciendo es que el valor de las mercancías está dado por el trabajo humano. Y acá no deja de haber una naturalización de la mercancía. ¿Por qué hay una naturalización de la mercancía? Porque si yo digo que lo que determina el valor de la mercancía es el trabajo humano, y la historia de la humanidad tuvo trabajo humano desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad es humanidad, esto nos llevaría a la conclusión errada de que siempre ha habido mercancía. Porque si siempre hubo trabajo humano y el trabajo humano genera una mercancía, crea mercancía, entonces, siempre que ha habido trabajo humano, ha habido mercancía. Esto es lo que llamamos la naturalización del capitalismo, porque además la mercancía es eso que se intercambia en el mercado, en esta sociedad moderna, atravesada por el mercado, atravesada por el intercambio, y entonces la naturalización va más allá, porque lo que estoy diciendo es, siempre que hubo trabajo, hubo mercancía, y por lo tanto, siempre que hubo mercancía, hubo capitalismo, ¿no? Smith y Ricardo de alguna manera vienen a naturalizar el capitalismo. De hecho, cuando lean el texto de Kicillof, la parte de Smith, van a ver que Smith lo que dice es que hay un momento determinado en el cual se desarrolla esa propensión de las personas al intercambio. Y no explica por qué esa propensión al intercambio se desarrolla hacia fines del siglo XVIII y no 100 años antes, 200 años después o 500 años atrás, ¿sí? Entonces, hay una suerte de naturalización del capitalismo, como que se ha llegado a eso que la especie humana estaba destinada a vivir, que es el intercambio. Así que bueno, voy a dejar acá. ¿Qué nos queda para la próxima clase? Explicar por qué la renta de la tierra que se apropia el terrateniente, que obtiene el terrateniente, esa tajada que se queda del valor total de una mercancía, es también, o tiene su origen también en el trabajo humano, porque eso es lo que nos permitiría entonces decir que el valor de la mercancía está determinado por el trabajo humano, ¿sí? Que cómo se distribuye, las partes en las que se distribuye ese valor, no obstaculiza la validez de la ley del valor trabajo, que es de lo que se trata, de lo que intenta Ricardo,
es demostrar que el valor de las mercancías está determinado por el trabajo humano. ¿De acuerdo? Vamos a dejar acá y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, que tengan muy buen día.